Aparte de dar clases, ¿verdad? ¿Sí les escucho? Bueno, doctora, yo tengo entendido que la patología es el estudio de una célula normal, ¿no? Ujú. Pero hablándolo así en lo práctico, o sea, ¿qué hace un patólogo? Pues, habla tú, Javier. No, adelante, dale. Creí que no ibas a seguir. Pues realizar lo que son, visualizar lo que son cortes para ver anormalidades en esos cortes, ¿no? Ok. Ajá, muy bien. Ok, gracias, doctor. Bueno, vamos a ver entonces lo que es la patología, cómo se divide y estos 4 aspectos del proceso patológico, que son la etiología, patogenia, cambios morfológicos y moleculares y manifestaciones clínicas. Ok, y aquí está la pregunta, ¿qué es la patología? Y bueno, la patología estudia las enfermedades, pero si nos vamos a esa definición, pues todos los médicos estudian enfermos, ¿no? Entonces así como que no está tan ubicada la definición. Bien, patología en un sentido literal significa estudio del sufrimiento. Todo enfermo, todo paciente, pues sufre, ¿verdad? Por la enfermedad que la queja. Bien, y esa palabra se origina del griego patos, que significa sufrimiento, y logos, estudio, de tal manera que representa el estudio de la enfermedad. Entonces la patología se encarga del estudio de los cambios estructurales, bioquímicos y funcionales que subyacen a la enfermedad en las células, tejidos y órganos. Bien, este doctor Rudolf, él se considera el padre de la patología. ¿Por qué? Porque, bueno, él se dio cuenta que la enfermedad surge de las células. O sea, toda célula que se daña va a empezar a dar manifestaciones clínicas. Entonces, por eso a Rudolf se le considera el padre de la patología. Y aquí, pues, busqué una pequeña biografía de él. No la vamos a explicar tan detallada, pero sí lo básico, que él menciona que los efectos de las enfermedades, que es lo que tengo subrayado, en los órganos y tejidos del cuerpo, enfatizando que las enfermedades surgen no en los órganos o tejidos en general, sino de forma primaria en células individuales. O sea, daña una célula y ahí va minando a las demás. Y ahí empiezan las enfermedades. Ok, bueno, ahora en la patología, pues se utilizan técnicas moleculares, microbiológicas e inmunológicas. Para llegar al diagnóstico se usa la morfología. Morfología es la forma, ¿verdad?, de la lesión que estemos viendo, de tal manera que un patólogo tiene que valorar el aspecto macroscópico, que es lo que se ve a simple vista, y microscópico es lo que tenemos que utilizar ya en microscopio, de las células, perdón, y los tejidos. Ahora, aquí hay una pregunta, chicos. ¿Con qué sustancias se fijan los tejidos para el proceso histopatológico? ¿Alguien que me quiera contestar? Bueno, pues según la docente, o sea, lo que vimos en el curso pasado, el principal o el de elección es el formaldehído o el formol, con el que se fijan Los tejidos. Ujú. Muy bien, doctor, gracias. Efectivamente, el líquido con el que se debe de fijar los tejidos es con el formol. Ahora, ¿por qué se llama fijar, chicos? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué decimos se fija? Porque pues prácticamente lo que hace el líquido es ¿cómo explicarlo de tal manera? Bueno,
es como que seca en este caso la muestra, por decirlo de una manera, la seca. Entonces en el portaobjetos se plasma esa, como mencionaba el compañero, esa película de tejido. Y bueno, ya es cuando se puede observar microscópicamente estructuras, pues vaya, que luego están las tinciones que obviamente nos van a ayudar a ver otras estructuras más específicamente. Ok, muy bien, gracias. Sí, efectivamente, fijar quiere decir que le va a conservar su forma, ¿ya? Le conserva la forma al tejido, a las células. Efectivamente, el formol o formaldehído o formalina es lo mismo. Y ahí puede estar el tejido por toda la vida y nunca se va a dañar. A diferencia de poner un tejido, por ejemplo, en agua corriente, pues el tejido va a entrar en estado de putrefacción, ¿no? Entonces el formol no, el formol lo va a mantener intacto, como si estuviera vivo. Está muerto, pero se va a observar como si estuviera vivo. Esa es la función del formol. ¿Y por qué hace eso? Porque coagula las proteínas. Entonces va a hacer que se mantenga su forma inicial. Ok, bueno, pues en histología ya vieron el proceso, ¿verdad? Cómo se corta, cómo es el proceso de los tejidos, para que al final ya salga en laminillas portaobjetos, ahí vemos los cortes. Y la tinción de rutina para los tejidos, ¿cuál es, muchachos? ¿Alguien que me diga? ¿Con qué están teñidos esos tejidos que vemos allí? Con hematoxilina y eosina. Eso es, muy bien. Esa es la tinción de rutina, así se llama, hematoxilina y eosina. Y bueno, ya si necesitamos buscar otra cosa que sospechemos, ya se usan las tinciones especiales. Que esas las voy a ir mencionando conforme vayamos viendo los temas. Bueno, la patología se va a dividir en patología quirúrgica, patología post-mortem y la citología exfoliativa. El nombre de la especialidad, chicos, así es como está escrito: anatomía patológica y citología exfoliativa. O sea que vemos tumores, que es la anatomía patológica, y la citología exfoliativa es ver todas las células que se descaman, tanto de, por ejemplo, la piel, de las mucosas, como de los líquidos del cuerpo, como la orina, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, en fin, todos esos líquidos tenemos que ver sus células. Y bueno, vamos a ir viendo un poquito a poquito de la patología quirúrgica. La patología quirúrgica es cuando un paciente se va a operar y ya está programado, ¿verdad? Ya hay en los quirófanos afuera hay una lista donde dice paciente fulano de tal, va a estar en tal sala con tal cirujano. Y ese paciente, pues, si no se complica, ¿verdad? y fallezca, bueno, pues la finalidad o lo que uno espera es que salga vivo y ya se recupere y todo. Esa es la patología quirúrgica. Y les voy a mostrar aquí un caso de este paciente. Si llega este paciente al consultorio, primero tenemos que hacer una descripción clínica, ¿verdad? ¿Cómo describir ese tumor? ¿Alguien me puede decir cómo lo podría describir? ¿Cómo, chicos? Pues sería, no sé, varón de 50 y tantos años, presenta una masa palpable en su vista frontal, en el rostro. ¿Qué más? Ajá, muy bien, ok, muy bien. A ver, ahora vamos a especificar lo que dijo el doctor, pero ahora sí ya con términos médicos, como más ubicada en una historia clínica, ¿verdad? La historia clínica decimos hombre o mujer. En este caso es un hombre, pues no podemos decirle edad porque no la sabemos, pero vamos a calcularle de unos 60 años, ¿no? 65 años de edad aproximadamente, que presenta una lesión tumoral. Y en lugar de decir rostro, yo entiendo lo que es rostro, pero tenemos que ubicar la lesión. ¿Dónde está exactamente?
en el maxilar inferior, ¿verdad? La lesión es globosa, desviada más hacia la derecha. Y bueno, ahí tiene uno que palpar y decir de si es consistencia blanda, dura. En este caso, muchachos, se palpaba esa lesión dura, dura, dura. Y bueno, se le ve una pieza dental, ¿verdad? En el maxilar inferior que sobresale en su boca. Bien, este paciente se le hizo una biopsia previa. Obviamente salió maligno y en oncología le quitaron el maxilar. Eso que estamos viendo allí es el maxilar inferior que le quitaron. Y vean a sus piezas dentales, aquí hay 1, 2, 3 y 4. Este es el piso de la boca. No sé si logran ver la flechita, chicos. ¿La ven? Sí, doctora, sí se ve claro. Sí, doctora. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, este es el piso de la boca, esta es la rama del maxilar y todo este es el tumor. Y estaba completamente duro. Ujú. Bien, aquí vemos otro corte del mismo tumor y vemos lesiones quísticas, todos los huequitos se dice quistes, una zona hemorrágica. Ok. Bueno, con esos datos, chicos, al palparlo parecía hueso. ¿Qué diagnóstico se les viene en mente? Un osteocarcinoma. Osteocarcinoma. Bueno, el término es osteosarcoma. Osteosarcoma, perdón. Ándale, ándale. No existe el término osteocarcinoma. Eso es osteosarcoma. Porque por la dureza y parecer hueso es lo lógico, ¿verdad? De pensar. Muy bien. El osteosarcoma es más frecuente en jóvenes y sobre todo en huesos largos como el fémur. Pero en la gente de mayor edad tiende a dar en el maxilar, efectivamente. Pero aquí vamos a ver la importancia de la patología. Ahora se incluyó el tejido, se hicieron los cortes, ahora vean lo que se ve al microscopio. ¿Qué es? Pues quién sabe, dirán ustedes, ¿verdad? Pero bueno, esta hilera de células que vemos aquí como haciendo óvalos y estas células alargaditas, el caso que es tejido mesenquimatoso. Y ese tejido se originó del esmalte de los dientes y que se llaman ameloblastos. De ahí se originó el tumor. Entonces el tumor se llama ameloblastoma. O sea, ¿quién dio la última palabra a fin de cuentas? El patólogo, ¿verdad? Ya que lo observó al microscopio. Entonces podemos ver una cosa que aparenta algo, aparenta ser X tumor, pero al ver al microscopio cambia nuestro panorama. Lo que quiero dar a entender de la importancia del estudio histopatológico. Por ejemplo, nos vemos un nevo, un lunar, que no se ve feo, ¿verdad? Entonces, no, pues es un lunar, pero lo vemos al corte y resulta ser un melanoma. Entonces, por eso va siempre de la mano la macro con la micro. Ese es un ejemplo, chicos, de patología quirúrgica. Ahora, aquí en la patología quirúrgica entra lo que es el transoperatorio. ¿Alguien podría decirme un ejemplo de un transoperatorio? ¿Cómo qué, chicos? ¿Como un tumor en dónde? No. ¿Nadie dice yo? Bien. Hay tumores, muchachos, que no se sabe lo que es, que no son accesibles para una biopsia, sino solamente durante la cirugía. Por eso se dice transoperatorio. O sea, es un estudio patológico que se va a hacer cuando el paciente está abierto ya en quirófano durante la cirugía. Imagínense un paciente que llega con un tumor en el abdomen, grande, como si estuviera embarazada la señora, pero no es embarazo. En la tomografía, en la resonancia se ve el tumor gigante. No lo podemos biopsiar porque no sabemos de qué se trata, no tenemos ni idea. Entonces, ¿qué hace el cirujano? Se mete a quirófano con el paciente, lo abre y ahí está el tumor. Entonces va a cortar un pedacito, un fragmentito del tumor
Y así como lo quita, no lo va a meter en formol, sino lo va así en fresco, lo va a poner en una gasa y se lo va a dar a la enfermera. La enfermera lo va a llevar al patólogo. El patólogo ya está avisado de que va a haber un transoperatorio. Entonces el patólogo lo agarra y lo va a meter en un aparato que se llama criostato, que es este equipo que les estoy señalando aquí. Este equipo enfría o congela a muchos grados centígrados. Entonces aquí esta platinita que vemos redondita, esto se llama platina. Tiene una tapa de cristal, aquí ya se abrió, y en esta platinita se va a poner el corte de tejido chiquitito ahí pegado y se cierra el equipo y en segundos te lo congela, te lo hace paleta pues. Y ya después lo vamos a cortar ahí mismo en el equipo. Aquí está el bloque de hielo y en medio está el tejido. Entonces se empieza a cortar, tiene su microtoma ahí adentro, luego se descongela, se tiñe y en 15 minutos ya está el corte. Y ya luego se ve al microscopio y ya tenemos una idea de lo que se trata. A veces no podemos decir con exactitud qué tumor es, porque la congelación nunca va a ser lo mismo que la parafina en el método normal. Pero sí podemos ver células que nos indiquen si es benigna o maligna. Entonces ya le damos una orientación al cirujano, al que está en el quirófano esperando nuestro resultado. Ya el patólogo ponemos en la solicitud, se trata de tal tumor, y ya la enfermera se lo lleva, ¿verdad?, al cirujano. Y ya el cirujano, dependiendo del resultado, va a saber si quita ese tumor o si ya no puede quitarlo según si es muy agresivo. A veces ya no se puede quitar porque si no se muere el paciente, entonces lo vuelven a cerrar. Y esa cirugía se llama ABC, ¿verdad? Abrir, ver y cerrar. Entonces ya nada más abren, ven, ya tiene muy adherido pues el tumor. La gente vulgarmente dice, es que echó muchas raíces, ¿no? Y en un sentido pues tienen razón, o sea, ya se fijó y no es fácil de quitarlo. Entonces, esos son los estudios transoperatorios. Puede ser un tumor de ovario, puede ser X tumor. Hay tumores que no se biopsian, ¿verdad? Como el testículo, no se puede biopsiar. En fin, ese es el estudio transoperatorio, o sea, que el que se lleva a cabo durante la cirugía. Bueno, entonces el transoperatorio es para decir si es benigno o maligno. Otro es que podamos decir si es primario, o sea que si se originó de ese órgano o viene de otro sitio, que es la metástasis. Y borderline significa que está como en la tablita, ¿no? Que está entre benigno y maligno, ¿no? Todavía como que no se define. Eso significa borderline. Al límite. Ajá, al límite. Bien, entonces el transoperatorio es para guiar al cirujano, ¿no? ¿De qué se trata? Como ya les expliqué, no es para la curiosidad del cirujano. No es para darle un resultado al familiar tampoco, porque luego hay que hacer un diagnóstico definitivo cuando ya quiten el tumor, si es que se puede quitar, ¿no? Entonces es algo nada más para el cirujano. Bueno, de eso se trata la patología quirúrgica. Ahora vamos con la patología post-mortem. La etimología de la palabra nos indica que proviene de la combinación de griegos necros, que significa cadáver, y de opsis, haciendo referencia a observar. Casi siempre decimos autopsia, ¿sí o no, chicos? Pero el término correcto es necropsia, porque autopsia es como si yo mismo me hiciera la autopsia. O sea, es ver por uno mismo, eso es auto. Pero bueno, también se maneja así, ¿no? Pero el término correcto, según la etimología, es necropsia, de necros, que significa cadáver. Bien, entonces las autopsias que hace el patólogo es de los pacientes que fallecen por muerte natural. O sea, el que está en el hospital internado, que el médico pasa visita y pues lo encuentra estable, ¿no? Pone su nota
y va al siguiente día a pasar visita y busca a su paciente y ya no está. ¿Y qué le dice la enfermera? No, pues es que ya se murió anoche, doctor. Y dice el doctor, pero ¿cómo que se murió? Pero si estaba estable. Entonces, ante esa duda no sabemos de qué murió. Y es cuando se solicita la autopsia. Entonces, ahí la autopsia que hace el patólogo es para ver la causa de la muerte. O sea, ¿qué originó la muerte? No hacemos autopsias como el médico legista. El médico legista hace autopsias, pues, de los que encuentran ahogados, los que encuentran balaceados, hay muertos en la calle, ¿verdad? Ellos van a hacer una autopsia, pero de tipo parcial. O sea, por ejemplo, si entró la bala en la cabeza, van a abrir el cráneo nada más, el resto del cuerpo ya no lo abren. En cambio, nosotros, independientemente de lo que haya muerto, tenemos que hacer la autopsia completa, sacar todos los órganos del cuerpo y también el cerebro. Esa es una diferencia de la autopsia que hace el médico legista y las que hacemos nosotros. Entonces, la palabra necropsia es lo correcto. Es un procedimiento ordenado y minucioso que pues hay que observar la parte externa del cadáver, ¿verdad? Si tiene lesiones, en fin, como todos los órganos internos. Y bueno, la primera autopsia fue realizada en el año 300 años antes de Cristo en Alejandría y fue autorizada legalmente en 1302 por un juez de Bolonia. Bueno, yo les voy a mostrar, muchachos, la sala de autopsias cuando yo hice la residencia. Ahorita ya modernizaron el hospital, pero bueno, estas no son de internet, pues. Estas son las mesas para hacer las autopsias. No sé si han ido alguna ocasión al CEMEFO, pero bueno, ahí hay oportunidad de ver autopsias, aunque sean parciales. Ahí vemos las básculas, como las que hay en el súper, que nos sirven para pesar los órganos. Y bueno, el cadáver se abre de esta manera. Algunos lo abren así en una incisión en forma de T, o lo abrimos desde el mentón hasta abajo, hasta la sínfisis del pubis. Hasta aquí. Entonces se desprende la piel poco a poco y luego se abre lo que es todo el abdomen. Aquí arriba en las costillas, con una sierra que se llama costotomo, cortamos las costillas en forma de un triángulo y quitamos el esternón. Entonces ya queda abierto nuestro cadáver y aquí arriba vemos los pulmones, el corazón y aquí lo del abdomen. Este es el estómago, esto es el epiplón mayor, por aquí se asoma la vesícula biliar y este es el hígado. ¿Qué les llama la atención del hígado, chicos? A ver, díganme. Está cicatrizado. Se ve como muchas bolitas, ¿verdad? Sí. ¿Qué diagnóstico hacen con ese hígado? Era cirrosis. Es una cirrosis hepática. Esta mujer era alcohólica y murió de cirrosis. Entonces vean su hígado, qué chiquito, que ese es un tema que vamos a ver después. Y así se van disecando los órganos de manera individual, los vamos pesando y se va anotando para el protocolo. Aquí ya sacamos todo el bloque de vísceras y ya los ponemos sobre la mesa. Y de este lado, aquí estamos viéndolo por la parte posterior. Estos son los pulmones, aquí en medio pues va la aorta, este es el diafragma, por aquí está el hígado abajo. En fin, así queda el cadáver ya vacío, sin los órganos. Este es el que está aquí sobre sus piernas, es el esternón que quitamos acá. Y este es un fragmento de costilla, que siempre lo quitamos para estudiar por cualquier problema hematológico, como protocolo. Entonces, hay hospitales donde el cadáver lo llenan de estopa, algunos lo llenan de papel periódico, pero ahí en el Hospital General donde yo estudié no lo rellenábamos de nada. Nada más lo suturábamos y ya queda así el cadáver. Es la única manera de no tener barriga, ¿verdad, chicas? Y chicos, entonces ya se sutura el cuerpo. Ahora hay que sacar el cerebro. Se hace una incisión con el bisturí
que va de oreja a oreja, como si fuera una diadema. Y de ahí bajamos la piel. Vean que la piel está cubriendo la cara del cadáver. Y la otra, la mitad posterior, pues la abrimos hacia atrás. Y ya nos queda expuesto todo el cráneo. Y ya luego con una sierra eléctrica se va a cortar así en forma circular. Así lo vemos. Esta es la calota. Esto es lo que ya se cortó. Ya se sacó el cerebro, aquí está a un lado. Entonces ya luego que sacamos el cerebro, se vuelve a colocar la calota en su lugar y, y ya se sutura la piel cabelluda y ya acomoda su cabello y no se nota para nada de que se haya abierto. Ya el cadáver se va a ir, pues ahora sí que con la cabeza hueca, ¿verdad? Porque ya el cerebro se le queda al patólogo. El cerebro hay que fijarlo en formol durante 10 días para que penetre bien en el parénquima cerebral. Y luego también sacamos la hipófisis, por aquí está, esa la tenemos que sacar con la puntita del bisturí porque está muy chiquita. Y ya luego el resultado de una autopsia tarda en 30 días más o menos, un mes. Hay que sacar la causa principal de la muerte, uno tiene que escribir el diagnóstico y otras cosas que hayamos encontrado, ¿no? Cálculos en la vesícula, no sé, cualquier otra cosa hay que ponerla aquí en hallazgos adicionales. Bueno, eso se fue sobre la patología post-mortem. Ahora sobre la citología exfoliativa. Exfoliar, ¿qué significa? Significa descamar. Como la piel se nos está descamando diariamente. Y la palabra exfoliar o descamar es lo mismo. Entonces, así como se descama la piel, también se descaman las mucosas, la boca, esófago, todo por dentro hasta la región anal, ¿verdad? Todo tubo digestivo se descama. Entonces, esas células se están desprendiendo constantemente y son las que podemos ver aquí. Estas que vemos aquí, si se fijan, están separadas unas de otras o aisladas. Esta es una citología cervicovaginal, que la gente lo conoce como Papá Nicolau. Entonces, estas células también se descaman de manera diaria y se llaman células lábiles. Hay órganos que se van regenerando, pero tardan meses o años. Eso lo hacen los órganos sólidos, como el hígado, el vaso, los riñones. Todos esos tardan meses o años. Y las que nunca se regeneran, pues son las neuronas y las células del corazón o los miocitos. Entonces la citología exfoliativa va a estudiar células de ese tipo y también los líquidos corporales. Ya les decía al principio, la orina, el semen, líquido biliar, jugo gástrico, líquido cefalorraquídeo, todo eso lo estudia lo que es la citología exfoliativa. Bien, aquí vemos una paciente, le están haciendo un Papá Nicolau y aquí podemos ver las células, ¿verdad? Esto ahorita no le entienden nada, pero porque no es la clase de eso. Bueno, ahora esa fue la introducción de lo que se dedica a la patología, lo que involucra. Ahora vamos a ver los 4 aspectos de un proceso patológico que forman el núcleo de la patología, que son la etiología. En toda enfermedad tenemos que buscar la causa, es lo principal, para ver si se puede erradicar o no. Entonces la etiología es importante, chicos, para todos los casos clínicos. La patogenia pues, va a ser el mecanismo de aparición, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso que se va llevando a cabo en la enfermedad? Y los cambios morfológicos y moleculares que van a ocurrir en la enfermedad. Las manifestaciones clínicas, que va a haber consecuencias funcionales de esos cambios. Bueno, en patología, muchachos, hay que estudiar casos anatomoclínicos. No sé si cuando llevaron patología 1, revisaron casos clínico-patológicos, chicos. ¿Alguien me puede decir? Chicos, ¿hicieron casos clínico-patológicos? Pues sí, hicimos
como tal foros que nos dejaba la doctora, que eran casos clínicos y teníamos que averiguar el diagnóstico. Ok, ¿ella le daba el dato clínico o ustedes lo buscaban? No, ella nos los daba y no me acuerdo haber realizado alguno. Presentaba Pero el caso solamente, clínico. ajá, ella nos daba los casos clínicos, o sea, todos los datos. Ya nosotros, conforme los temas que habíamos visto, pues en el foro que hacíamos ahí en Classroom, pues Sí. dábamos el diagnóstico, pues, el posible diagnóstico que según nosotros, en base a la información, al libro, al Robin, Sí. nos orientamos a un diagnóstico. Ah, ok. Ah, muy bien. Sí, porque el examen, muchachos, no es tanto de como memorizar una definición, por ejemplo, ¿no? Sino son casos clínico-patológicos. Entonces, todo lo tenemos que relacionar, ¿no? Para llegar a una conclusión. Y hay preguntas que son subsecuentes. Por ejemplo, si tu diagnóstico es tuberculosis, las demás preguntas se enlazan sobre el mismo tema. Obviamente no es así como muy bueno para ustedes en el sentido de calificación, porque si te sale mal el diagnóstico, pues obviamente que te van a salir mal las demás, ¿no? Pero bueno, trataremos de no poner ese modelo, sino más bien en la práctica, ¿no? Más que en el teórico. Eso es muy importante. Ok. Bueno, otra cosa que sí me gustaría decirles, chicos, en la patología macroscópica, es muy importante que ustedes se graben. Patología es ver y describir lo que vemos, así de sencillo. O sea, qué forma, los puntos, si lo pueden anotar ahí en algo, porque de eso no hice diapositiva, pero lo que tenemos que ver en un tumor es, en primer lugar, la forma. ¿Qué forma tiene el tumor? ¿Es redondo, es ovoide, es irregular? Según como uno lo vea, va uno a decir. Luego, otro aspecto que tenemos que valorar es la consistencia. ¿Qué consistencia tiene? ¿Es dura? ¿Es blanda? ¿Es como aspecto acartonado? Se menciona también. Es como de consistencia ahulada, como cuando tocamos una goma o un borrador, se siente como hule. Ajá. La consistencia también nos ayuda mucho para un diagnóstico. Por ejemplo, si el tumor es duro, pues eso nos orienta que es un tumor de hueso, ¿no? Si es un tumor blando, que no duele, pues lo más común es un lipoma. O puede ser otra lesión, ¿no? Pero lo que quiero dar a entender que la consistencia nos ayuda mucho para pensar en un diagnóstico. Ok. Otro punto que tenemos que tomar en cuenta es las medidas. ¿Qué tanto mide? Para eso tenemos que saber el valor, la medida normal de un órgano. Por ejemplo, un ovario. Un ovario normal mide como 3 centímetros de largo por 2 de ancho y 2 centímetros de espesor. Y decimos 3 por 2 por 2. Siempre la medida primera, el primer número, va a ser nuestra mayor medida o el diámetro mayor. Por ejemplo, el tumor mide 10 por 8, 8 va a ser lo ancho y por 4 va a ser el espesor. Entonces decimos 10 por 8 por 4. Siempre vamos a poner el número de mayor medida. Entonces las medidas son muy importantes. Otro punto que tenemos que valorar es el peso. Por ejemplo, en las resecciones de próstata, cuando el paciente tiene hiperplasia prostática, la próstata crece y el urólogo la reseca y saca puros pedacitos a través de la uretra. Eso se llama resección transuretral. Y esos pedacitos que saca los recibimos en formol y tenemos que pesarlos. El urólogo le interesa mucho el peso
porque con eso se da idea de cuánto tejido sacó, qué tanto quitó de próstata, en comparación con lo que le quedó al paciente. Entonces, ese es otro punto que tenemos que ver. ¿Qué más tenemos que ver? El color. Ese es otro punto que nos da una pauta para el diagnóstico. Por ejemplo, un lipoma. ¿Qué color creen que sea, chicos? Es claro. Amarillento. Amarillento. Es amarillo, ¿verdad? Es amarillo, porque es grasa. Entonces el lipoma es amarillo. Lo vemos amarillo, ¿verdad? Y dices, no, pues puede ser un lipoma, mientras no lo toques. Si lo tocas es blando, ¿verdad? Y es amarillo, bueno, pues es un lipoma. Por ejemplo, un tumor es completamente hemorrágico. ¿Cuál es nuestra primera posibilidad de pensar? Maligno y muy hemorrágico. Que es un tumor que se originó de vasos, ¿no? Y sería un angiosarcoma. ¿Ok? Entonces se fijan que el color nos orienta mucho. Por ejemplo, un tumor de ovario blanco, ese es un fibroma. Pero si lo vemos amarillo, es un tecoma. Entonces, eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos viendo los tumores. Entonces, en resumen, son 5 puntos que tenemos que valorar macroscópicamente. Entonces lo repetimos. El primero es la forma, luego la consistencia, las medidas, el peso y el color. Esos son los 5 puntos que tenemos que valorar en todos los tumores. Y siempre tenemos que saber describir. Por ejemplo, si vemos el tumor así como un óvalo, vamos a decir tumor ovoide, ¿ya? De consistencia tal, mide tanto, pesa tanto y es de tal color. Y ya tenemos nuestra descripción macroscópica. Eso es muy importante. Y ya luego la micro, pues ya ese es otro rollo, ¿no? Ya hay que explicar las células y todo eso. Esos son los datos macroscópicos. En mis clases yo paso muchas... Doctora, Hey. por ejemplo, en los casos respecto al color, si no es Sí. un color específico, por ejemplo, que sea rosado, o por ejemplo, se puede utilizar así, tal cual, rojizo o amarillento. Sí, claro, Pues, claro, o los tiene- colores van a variar. Ajá. Ok. Sí, los colores varían. Puede ser amarillo, puede ser café, gris, grisáceo, ¿no? Sí, hay una variedad de colores. Pero lo que le quiero dar a entender es pues que hay tumores, pues. Acuérdense que en medicina 2 más 2 no son 4. En medicina 2 más 2 son 8. ¿Qué quiero decir con eso? Que no va a ser una regla siempre lo mismo. Puede haber un tumor amarillo que parezca lipoma, pero lo veo al micro y no es lipoma. Es otra cosa. Y no porque lo vi amarillo a fuerza va a ser lipoma, ¿no? Eso es lo que quiero dar a entender, que podemos dar una pauta de un tumor, pero no siempre va a ser así. Entonces, lo que va a dar la última palabra siempre va a ser el microscopio, cuando lo veamos al micro. Uh-huh. Bien, bueno, entonces, esta manera de repaso, chicos, de lo que vimos ahorita en la mañana, ¿alguien me puede decir cómo se divide o qué significa la palabra patología en un sentido literal? Era estudio de sufrimiento. Eso es estudio del sufrimiento, muy bien, perfecto. ¿Y cuál es la palabra correcta? ¿Decir autopsia o necropsia? Necropsia. Necropsia. Necropsia, muy bien. Ahora, la patología se divide en 3 partes. ¿Cuáles son las 3? Quirúrgica, postmortem y histología exfoliativa. Eso es histología exfoliativa, muy bien. ¿En cuál de las 3 utilizamos el estudio transoperatorio? Quirúrgica. La En la quirúrgica. quirúrgica. Eso es, muy bien.
Perfecto. Los líquidos del cuerpo, ¿qué método utilizaríamos? Exfoliativa. La citología exfoliativa. Ajá, ajá. Muy bien. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta de lo que vimos? Doctora, por ejemplo, ya vi los puntos que nos dijo que dijo que eran 5 que nos debemos de fijar siempre en esos aspectos, ¿no? Ajá. Y yo creo que también la ubicación de la lesión, ¿no? Aunque muchas veces, obviamente, la ubicación no quiere decir que estamos hablando de ese tipo específico de tumor, etcétera, ¿no? Claro. Pero pues como dice usted, para darle un sentido técnico, médico a la lesión, pues sí es importante. Sí, pero la ubicación, ese más bien es para una historia clínica. Porque en patología, aquí en la descripción macro, no puedo decir ubicación, porque, por ejemplo, existen teratomas. Por ejemplo, yo puedo ver un teratoma en el ovario que va a tener pelos, dientes, tiroides, cerebro. O sea, tiene una mezcla de todo. Y está en el ovario. No sé si me explico. Entre la descripción macroscópica no abarca ubicación. Ok, doctor. Sí, eso es clínico ya. Ajá. Ok. Bien, chicos. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. ¿Nada? Pues de mi parte no, doctora. No. Ok. Bueno, pues entonces vamos ¿cómo se llama? Para ver lo del tema de mañana. Permítame tantitito salirme de aquí. Ay. En azul, donde está azul. ¿Dónde Quiere vas a dejar de presentar. Ándale ahí, ok. Ah, bueno, dice dejar de presentar. Ajá, lo que quiero buscar es de parar la grabación. Uy. Eso es en los 3 puntitos. En los 3 puntitos. Ajá. Ah, ya. Gracias. Detener grabación. Ok. Ahora sí que estamos a ciegas, chicos. No me pueden ver. Ahora sí. Ok. Bueno, no tengo aquí a la mano lo del sílabus. Le puedo mandar información por el mismo Classroom, ¿verdad? Para la clase de mañana. Sí, Ya. doctora. Sí, porque no lo Sí, tengo en el aquí a la tablón. mano. Puedo Ajá. publicarlo. Sí. Sí, doctora. Bueno, Si ya le dieron de alta, sí. Sí, ahorita lo checo. Es que no me acuerdo qué tema sigue mañana. Como voy a dar patología 1 también. Ok. Bueno, chicos, entonces yo les mando un informe de lo que toca para mañana para que lo lean. Ok. Y el miércoles si ya nos conocemos en vivo y a todo color. Ok, muchachos, me dio gusto conocerles, escucharles. Hasta luego. Igual, doctora. Dios les Hasta luego, que tengan bendiga. lindo día. Nos vemos. Adiós. Adiós, muchachos. Adiós.